Hola, como siempre espero que estén bien. Arrancamos nuestra clase número 12 de Historia de Bolivia. Hoy vamos a ver el tema de el viejo orden o revolución, ¿sí? Y como siempre, ya vamos observando en pantalla los objetivos de clase, ya que al final los estudiantes deben de responder. Así es que arrancamos con el contenido. Muy bien, nos ubicamos en tiempo y espacio. La anterior clase habíamos visto sobre la guerra del Chaco, ¿verdad? Y habíamos visto también que en plena guerra se da la figura del corralito de Villamontes, que significó la caída del presidente Daniel Salamanca. ¿Quién asumió el gobierno en plena guerra del Chaco? Pues fue precisamente José Luis Tejada Sorzano, ¿sí? Después del corralito de Villamontes, Tejada Sorzano, en su cargo de vicepresidente y para guardar las formas democráticas, se posesiona como presidente del país un 28 de noviembre de 1934. Entonces, ojo, ¿sí? La guerra del Chaco ha seguido durante la presidencia de José Luis Tejada Sorzano. Es precisamente quien llamó a movilización general para la defensa de Villamontes y el levantamiento de un nuevo ejército, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por favor, esa idea tiene que estar clara. La guerra del Chaco ha continuado durante la presidencia de José Luis Tejada Sorzano. Obviamente todo lo que ha pasado en la guerra ya no lo vamos a narrar porque han sido narrados en la anterior clase, ¿sí? La idea del presidente era terminar con la guerra a través de la vía diplomática, ¿sí? Es por ello que se empeñó en buscar la paz por la vía diplomática. La firma del acuerdo inicial de paz se criticó porque colocaba a Bolivia en condiciones de desventaja. A su vez, muchos dijeron que Bolivia debió iniciar una contraofensiva demoledora después del éxito de Villamontes, ¿sí? Sobre la base de que el ejército paraguayo estaba agotado y la economía del país destrozada. Tampoco la situación boliviana era mucho mejor y finalmente esa gran ofensiva no se realizó. Es decir, el éxito que tuvimos en Villamontes se podía haber aprovechado, sin embargo se buscó la vía diplomática para llegar a la paz. A principios de 1936, mientras se agitaba el panorama electoral, el presidente pidió el procesamiento de la Standard Oil, acusada de desviar petróleo boliviano a la Argentina. Era el preámbulo de la nacionalización, ¿sí? Ojo con ese dato también. El 16 de mayo de 1936, los oficiales del Chaco decidieron, por orden de David Toro, el derrocamiento del presidente Tejada. Germán Busch comandó el movimiento y tomó el Palacio de Gobierno, poniendo fin a la gestión de José Luis Tejada Sorzano y a una página dramática de la historia de Bolivia. De esta manera asume el gobierno David Toro a través de un golpe de Estado. Toro fue una figura clave en la guerra del Chaco, con responsabilidad directa en la conducción de las operaciones junto a otros oficiales jóvenes. Y entonces aquí estamos hablando de que Toro ha tenido mucha influencia en la guerra del Chaco, ¿sí? Entonces siempre vamos a recordar a David Toro como una figura clave de esta guerra y parte de los oficiales jóvenes, ¿sí? Mucho ojo con ese dato. Bush derrocó a Tejada sin derramar una gota de sangre y entregó el gobierno a David Toro, quien juró el 22 de mayo de 1936. En su discurso, el presidente dijo que su misión era implantar el socialismo de Estado con el concurso de los partidos de izquierda. Este dato también es bastante importante, ¿sí? La guerra del Chaco había demostrado la actitud soberbia de la Standard Oil, que se negó a ayudar a Bolivia en pleno conflicto en cuestiones elementales, como la provisión de gasolina de aviación, y transportó además combustible clandestinamente a la Argentina y Paraguay.
La compañía no cumplió sus compromisos, por lo que se decidió la nacionalización de la misma, siendo la primera en la historia del país y la primera que se hizo en toda América del Sur. Entonces, el 21 de diciembre de 1936 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ¿sí? Esta fecha es bastante importante, jóvenes, ¿ya? También durante su gobierno se crearon los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Minas y Petróleos. Asimismo, nacieron los partidos, el Partido Obrero Revolucionario POR y la Falange Socialista Boliviana, FSB. El 13 de julio de 1937, tras una larga reunión de gabinete, el presidente Toro dimite, es decir, presenta su renuncia a la presidencia. Asimismo, indica que provisionalmente se quedaba al mando el teniente Germán Busch. Es de esta manera que Germán Busch asume la presidencia, ¿sí? Un dato bastante importante es que el hombre fuerte de los oficiales jóvenes del Chaco fue sin duda alguna Germán Busch. Sí, este dato es importante aunque no lo parezca. El hombre fuerte de los oficiales jóvenes del Chaco es indudablemente o fue indudablemente Germán Busch, ¿ya? Quien entre otras cosas desahució el republicanismo saavedrista, desterrando a Bautista Saavedra a Chile, es decir, terminó con el republicanismo. Asumió el gobierno provisionalmente tras la dimisión de Toro. Llamó a elecciones en marzo de 1938, en donde salió ganador, legalizando de esta manera su presidencia. El 21 de julio de 1938 se celebró finalmente el Tratado de Paz con el Paraguay, que ponía fin definitivo al conflicto binacional. Entonces, otro dato de vital importancia. El 21 de julio de 1938, bajo la presidencia de Germán Busch, se celebra el Tratado de Paz con el Paraguay, ¿sí? El 24 de septiembre de 1938 se crea el departamento de Pando, en honor a quién, al expresidente Pando, evidentemente. Asimismo, mediante decreto de 7 de junio se dispuso que el 100% de las divisas mineras sean entregadas al Estado. La caída del presidente Germán Busch es bastante anecdótica. La historia nos dice que en la madrugada del 23 de agosto de 1939, tras una fiesta familiar, llegó la hora fatal para el presidente. La versión nos indica de que el presidente se suicidó a las 5:30 de la mañana. Encesado en su escritorio, se dio un tiro en la sien. Quedando agonizante, murió a las pocas horas en el Hospital General de La Paz. Un dato bastante perturbador, ¿verdad? ¿Quién asume la presidencia? Carlos Quintanilla, ¿sí? Asumió el gobierno apoyado por el ejército después del suicidio del presidente Germán Busch. Lo más importante durante su gobierno era que tenía que convocar a elecciones. Es por ello que se dan las elecciones de 1940. Bolivia volvió a concurrir a las urnas después de 6 años y después de 9 en tiempos de paz. Recordemos que se había llevado a cabo elecciones durante la Guerra del Chaco, ¿verdad? A eso se refiere después de 9 años en tiempos de paz. La Concordancia nombró como candidato al general Enrique Peñaranda, de quien se pensó que sería candidato único. Sin embargo, la izquierda presentó a un joven intelectual cochabambino, José Antonio Arce, ¿sí? Arce fue una figura clave del marxismo boliviano y punto referencial de las ideas comunistas. Se dio la lógica y Enrique Peñaranda ganó las elecciones. Pero ojo con esta partecita, ¿sí?
José Antonio Arce, figura clave del marxismo boliviano, un joven intelectual cochabambino. ¿Sí? Muy bien, entonces, como ya habíamos mencionado antes, las elecciones de 1940 fueron ganadas por Enrique Peñaranda, ¿sí? Quien asumió el poder con mayoría parlamentaria en contra, ya que José Antonio Arce había ganado bastantes votos. Durante su gobierno estalló la Segunda Guerra Mundial. Ojo con ese dato también, ¿sí? Durante su gobierno estalló la Segunda Guerra Mundial, en la que Bolivia tomó posición a favor de los aliados, apoyando de manera absolutamente clara a los Estados Unidos. Nacen los partidos PIR, Partido de Izquierda Revolucionaria, y el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, ¿sí? También durante su gobierno se da el Plan Bohan, un plan económico basado en la diversificación principalmente. Y tal vez uno de los hechos más importantes es que se da la masacre de Catavi, ¿sí? El gobierno había declarado zona bajo control militar a todas las minas, arguyendo que la necesidad de abastecimiento a los aliados requería de orden social y seguridad en ese sector. En el complejo minero de Catavi, siglo XX, solicitaban un aumento, pedido que no fue escuchado y se decidió entrar a una huelga general un 14 de diciembre de 1942. El gobierno envió al regimiento Ingavi al mando del coronel Cuenca. El 21 de diciembre, en 2 ocasiones, las tropas dispararon primero contra un grupo de mujeres quienes pretendían entrar a Catavi para aprovisionarse de víveres y luego contra una masiva manifestación de protesta de más de 7.000 trabajadores, hombres, mujeres y niños, resultando más de una veintena de muertes y medio centenar de heridos. Sí, en eso consiste la masacre de Catavi. ¿Cuándo se ha dado esta masacre? Durante el gobierno de Enrique Peñaranda. Sí, un dato también bastante importante. Esta masacre marcó un punto de inflexión en la vida política y social del país, en donde el MNR saltó a la palestra pública, tomando una posición de gran convocatoria popular. Es decir, ya estamos comenzando a hablar del MNR, ¿verdad? Más adelante vamos a ver su importancia. Las consecuencias de la masacre de Catavi, entre otras cosas, terminaron por hacer caer al gobierno de Enrique Peñaranda, el cual terminó con un golpe de Estado, lo cual lo vamos a revisar en la siguiente sesión, ¿sí? A continuación vamos a pasar a revisar los objetivos de la clase, como siempre. Así es que arrancamos. El primero nos dice: el hombre fuerte de los oficiales jóvenes del Chaco que participó en el movimiento que terminó con el gobierno de José Luis Tejada Sorzano y que llegó a constituirse en el nuevo presidente del país fue... Hemos hablado al respecto, así es que seguimos. El 2 nos dice: en 1940 Bolivia volvió a concurrir a las urnas después de 6 años y de 9 en tiempos de paz. La concordancia nombró como candidato al general Enrique Peñaranda, que se pensó que sería candidato único, pero la izquierda presentó a un joven intelectual cochabambino. ¿Quién era este joven intelectual cochabambino? Lo hemos recalcado en la clase, así es que continuamos. El tercero: el hombre fuerte de los oficiales jóvenes del Chaco fue sin duda Germán Busch, que derrocó a Tejada sin derramar una gota de sangre y sin violencia. Rápidamente desahució el republicanismo saavedrista, desterrando a Chile a... Republicanismo saavedrista, la respuesta es bastante obvia, ¿verdad? Seguimos. El cuarto nos dice: al asumir la presidencia después de la Guerra del Chaco, el 22 de mayo de 1936,
El presidente en su discurso dijo que su misión era implantar el socialismo de Estado con el concurso de los partidos de izquierda. Este gobierno fue. ¿Qué presidente dijo eso en su discurso? Seguimos, el quinto nos dice: una de las figuras claves del marxismo boliviano y punto de referencia de las ideas comunistas que simpatizaron con la Revolución Soviética y la influencia del Partido Comunista de ese país fue. Figuras claves del marxismo boliviano. El sexto nos dice: después de la Guerra del Chaco, la evolución histórica de Bolivia había creado una fuerza, oficiales jóvenes, algunos de ellos con responsabilidad directa en la conducción de las operaciones. Se hicieron cargo del país siendo una de las figuras claves en la guerra. Una de las figuras claves en la guerra. A responder se dijo. Y finalmente, el séptimo nos dice: la nacionalización de la Standard Oil y la creación de la YPFB ocurrió hemos mencionado la fecha, así es que jóvenes, a responder se dijo. De esta manera llegamos al final de la clase, ¿sí? Nos vemos en una siguiente sesión para seguir estudiando la historia como debe ser contada.